El sol declinaba tras los cerros áridos, tiñendo el cielo con matices de sangre y ceniza, cuando Neca fue arrastrada hasta el borde del abismo de tierra que sería su tumba. El silencio de la ceremonia ancestral se rompía solo con el rasguido de las ramas secas y el susurro del viento ardiente que prometía condena. Cementerios de polvo y desierto vigilaban su destino. Ser enterrada viva, marcada por la infertilidad que la tribu condenaba como una maldición silenciosa. En sus ojos apagados ardía un grito ahogado, un grito que solo la tierra como testigo escucharía. Los ecos del crepitar de hojas secas se mezclaban con los suspiros de la tierra reseca. La atmósfera estaba cargada, cada aliento parecía pesado, con la arena fina levantándose y colándose entre las rocas, como si hasta la naturaleza quisiera guardar luto. Bajo un sol implacable que quemaba piel y esperanza, el aire vibraba con la solemnidad de un rito que no ofrecía clemencia. Las sombras alargadas de los acantilados reposaban sobre el valle, cubriendo la escena con un manto de fatalidad y misterio. Neca se encontraba arrodillada, la espalda erguida, pero el alma más cercana a quebrarse. Su cuerpo, frágil y desprotegido, estaba marcado por el rechazo tangible de quienes alguna vez supo llamar hermanos. La infertilidad que otros temían era su condena, una sentencia que la convertía en un mártir invisible de un destino implacable. El temor se entrelazaba con la resignación en cada latido, solo contenida por el recuerdo tenue de días en que su vida tocaba el horizonte con esperanzas. Sus manos temblaban apenas, y el polvo se adhería a su piel, mezclándose con lágrimas mudas que ardían en su rostro. A pocos pasos, oculto entre sombras de piedra y árboles secos, Mico observaba con el corazón dividido. Él, el joven cazador que conocía los secretos de la tierra y las historias susurradas entre los vientos, sentía una marea de emociones que golpeaban su interior. Su amor por Neca, callado y prohibido, luchaba contra la rigidez de la ley tribal que clamaba justicia en esta cruel medida. En sus ojos había un tormento que ninguna flecha podría sanar, un conflicto de lealtad y humanidad que ardía en silencio. Cada inhalación era una batalla, un esfuerzo inútil para contener. Un deseo que quebrantaba códigos ancestrales. El ritual comenzó cuando las manos brutales de los ancianos se aferraron a la tierra suelta y el polvo levantó un velo oscuro sobre la escena. Las palas comenzaron a caer, capa tras capa, sepultando poco a poco el lastre de la tradición. El peso de la tierra se volvió cinturón y mordaza, la que aprisionaba no solo el cuerpo de Neca, sino también su esperanza menguante. Bajo ese manto de mortal silencio, el tiempo se diluía en un eterno instante de agonía. Mico sintió la condena etérea rozar su alma y decidió, contra todo orden, desafiar el camino escrito por los antepasados. Con dedos sangrantes rompió la tierra, un gesto prohibido, un taú blasfemo contra la tribu. Cada puñado de tierra desplazada liberaba fragmentos del alma oprimida de Neca y levantaba una cortina invisible entre el destino y la rebelión. Mientras ella sentía el abrazo de la muerte aflojarse, con cada grano removido, sus miradas se encontraron, revolviendo un océano de silencios dolidos y promesas no dicha. La conexión sin palabras, cargada de un profundo entendimiento y un hilo de esperanza vibrante, nació en ese instante quebrantado por las normas. La mañana se trenzaba con la urgencia de sus acciones. La tierra cedía lentamente, descubriendo a Neca, una vergüenza rota por un acto de amor clandestino. Mico, con el sudor y el polvo cubriéndole el rostro, sabía que lo que hacía era solo el primer latido de una batalla mayor,
una ruptura profunda en el tejido sagrado de su gente. La tensión era un fuego latente que no perdonaría ni al valiente ni al condenado. Y mientras la tierra cediendo marcaba el inicio de un nuevo destino, la tribu aún aguardaba silenciosa el eco de aquella transgresión. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces borra sus suscripciones sin aviso. Antes de que el próximo sendero peligroso se revele y una nueva vuelta inesperada ocurra, echa un vistazo rápido ahí abajo y asegura que todavía estás suscrito a nuestro grupo para no perder el hilo de la historia. No queremos que te pierdas ninguna de las voces que resuenan en este valle. Comprueba tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. Miko cargó a Neta con delicadeza, aunque su cuerpo era débil y sus miembros temblaban como hojas al viento seco del desierto. Apenas el hilo de vida que la aferraba a la existencia parecía insistir en no ceder. La tierra que la había intentado silenciar aún se derramaba en su piel, como un recuerdo húmedo y frío que rechazaba olvidar. El joven cazador conocía cada surco de aquel terreno árido, cada sombra que ofrecía refugio contra el sol inclemente. Los árboles, escasos y retorcidos, eran testigos mudos de su camino. Se internó donde los ojos curiosos no pudieran seguirlos, lejos de las miradas duras y la condena ancestral. Su respiración, entrecortada por el esfuerzo, pesaba casi tanto como la culpa que cargaba en el pecho. Neka, aunque exánime, abrió sus párpados con extrema lentitud. Su mirada era el reflejo de un alma rota, atrapada en el vórtice del miedo y la confusión. Sus labios no pronuncian palabra, pero el silencio hablaba consigo mismo, reclamando libertad, justicia, vida. Miko apoyó su frente contra la sien de ella, compartiendo esa cercanía que no necesitaba palabras, solo el calor de estar presentes, huidizos, unidos contra el mundo. Al llegar a una pequeña grieta entre peñascos, Miko depositó a Neka cuidadosamente sobre un lecho de hojas secas. El lugar parecía un santuario improvisado, donde la tierra aún conservaba un hálito de vida oculta. Frotó suavemente sus manos ásperas para devolverla al calor del tiempo, y lentamente le ofreció agua. No habló, porque sabía que cualquier sonido era un riesgo. Neka, con un movimiento débil, tomó el agua, y en ese acto diminuto había una chispa de voluntad. Era la luz de quien rehúsa ser consumida por la oscuridad del rechazo. Miko observaba, luchando para convencer a su propia mente que este gesto prohibido era un acto de humanidad, no de traición. La presión del honor tribal pesaba como una cadena invisible, pero en su alma el amor y el deber de proteger a Neka se entrelazaban con fuerza. La noche pronto comenzó a caer, trayendo consigo un silencio opresivo, pero también la tregua de la brisa fresca. Miko habló por primera vez. Sus palabras eran pocos, pero cargaban de significado. No eres la maldición que temen, eres la vida negada que ellos no supieron comprender. Neka, con voz apenas un susurro, respondió: ¿Y qué será de ti, Miko? ¿Qué pagas por desafiar lo que todos sostienen? Entre la oscuridad y el resplandor de las estrellas, la fragilidad de ambos se convirtió en un lazo incipiente. La desconfianza que pesaba sobre Neka como una losa comenzó a derretirse ante este acto de rebeldía y ternura. Sin embargo, en la distancia, sombras cautelosas se desplazaban bajo el dosel de arbustos secos. Un anciano guerrero, con ojos curtidos por años y secretos, observaba atentamente. Desde su mirada surcaba una mezcla de decepción y deber. Las noticias de la transgresión no podían demorarse. Una división interna lo atenazaba, entre la compasión oculta y el mandato que protegía sus tradiciones.
Lentamente, su figura se desvaneció entre la penumbra para tomar el camino hacia el consejo tribal, llevando consigo una advertencia que presagiaba tormenta. Mientras Miko y Neka compartían un respiro precursor de esperanza, aquella traición silenciosa comenzaba a escribirse con paso firme en las sombras. Neka, aún recuperando fuerzas, apretó la mano de Miko con un esfuerzo casi desesperado. Cargada de promesas que temblaban como el temblor de las hojas antes de la tormenta. Miko, observando el horizonte teñido por lunas lejanas, sentía el peso de su acto, pero no su arrepentimiento. Si la tierra pudo rechazarte, yo seré quien la cambie, murmuró, y en esa voz, más que un desafío, había un juramento claro y firme. La fragilidad y la fuerza danzaban en sus corazones, marcando el comienzo de una alianza que podría romper los muros del tiempo y la tradición. El anciano guerrero se internaba rápidamente hacia el poblado, su paso decidido y el rostro marcado por la sombra inexorable de la sospecha. Sus palabras serían el fuego con que avivarían la tormenta, las brasas que pondrían en jaque la vida de ambos. La lealtad contra el corazón, la ley contra la humanidad, la tradición enfrentada a la fugaz llama de la compasión. En la oscuridad que cubría la tierra, el tiempo se aceleraba. Miko protegía a Neka con cada aliento, consciente de que apenas habían comenzado a desafiar un destino que podría consumirlos. Pero un observador ya había advertido la infracción, y su sombra avanzaba hacia la tribu, con la firme voluntad de apagar aquella llama naciente. El sol ardía implacable sobre el campamento oculto entre las rocas, sin conceder tregua al viento seco que levantaba pequeñas nubes de polvo. Miko, con el ceño fruncido y la mente agitada, sentía el peso creciente de una tormenta invisible, la respuesta de su tribu ante la audacia de haber salvado a Neka. Su mirada se clavaba en el horizonte, donde el poblado parecía lejos, pero cada sombra parecía prolongarse hasta ellos. La incertidumbre se apoderaba de cada latido. Sabía que Tatoki, el implacable líder que había endurecido las costumbres hasta convertir la tradición en hierro, no olvidaría ni perdonaría semejante afrenta. Para él, Neka no era solo una mujer marcada por la infertilidad, sino un símbolo de desobediencia, una mancha en la reputación ancestral que anulaba la pureza del pacto tribal. Miko sentía en el pecho esa mezcla amarga, el escozor de ir contra cada ley que lo había criado, y a la vez una brasa ardiente de justicia que lo impulsaba a seguir. Sin perder tiempo, Miko emprendió el camino hacia su hogar, no para buscar refugio, sino para encontrar a Taina, su hermana y guerrera valerosa, respetada por muchos en la comunidad. Él necesitaba un aliado, alguien capaz de mirar más allá del prejuicio y hacer eco de su rebelión pacífica. Taina no era una mujer ajena a las complejidades de la tradición, pero en sus ojos se leía un conflicto oprimido, un cuestionamiento velado que aún no se había atrevido a expresar en voz alta. Al llegar, Taina lo recibió con la dureza que solo el respeto y la preocupación pueden vestir. No dijo palabra al principio, solo lo observó con esos ojos profundos que parecían escudriñar cada rincón de su alma. ¿Arriesgaste todo por ella?, preguntó, la voz firme pero con un matiz de duda. Miko asintió sin vacilar. No podía dejarla morir enterrada bajo el peso de una ley que solo siembra miedo y dolor. Un suspiro largo escapó de los labios de Taina, mientras su rostro se endurecía por el tormento interno que esa afirmación desataba.
Aquella noche compartieron el silencio, que envuelve alianzas nacientes, mientras las llamas de la hoguera consumían sombras y sus temores, simultáneamente. La ausencia de Neca no pasó desapercibida en la tribu. Los murmullos crecían como una marea inquietante, impregnados de sospecha y resentimiento. Las miradas esquivas y los murmullos de los mayores relataban un vacío incómodo, un signo que no podía ignorarse. La comunidad, acostumbrada a la rigidez de las costumbres, comenzaba a inquietarse. El rumor de que Neca había desaparecido se extendía con una rapidez aterradora, pero no todos compartían la furia hacia la mujer repudiada. Entre ellos, un anciano guerrero, cuya vida había sido testigo de múltiples inviernos y treguas, observaba con una mezcla de resignación y pesar. Sus ojos, marcados por las cicatrices del tiempo, desprendían una luz que parecía comprender el dolor y la lucha más allá de la tradición inflexible. Sin embargo, su deber, una cadena que no podía romper, le obligaba a denunciar lo ocurrido. La convicción silenciosa y la tristeza moldeaban sus pasos cuando se dirigió con rapidez hacia el consejo tribal. Cada paso resonaba como un latido de un tambor ancestral, llevando consigo la amenaza de una tormenta inminente. La noticia caería como un látigo encendido sobre los hombros de quienes se atrevían a desafiar la voluntad de Tatoki. Mientras tanto, en el refugio escondido entre las piedras, Miko y Taina conversaban sobre la posibilidad de un cambio, sobre la necesidad de que la tribu viera en Neca no una maldición, sino la fortaleza oculta en su dignidad. Taina, que había escuchado relatos de igualdad y respeto en tierras lejanas, comenzaba a entrever un camino distinto, aunque la sombra del deber y el miedo al rechazo pesaban sobre su voz. La tradición tiene raíces profundas, dijo Taina, con una mezcla de respeto y conflicto. Pero ¿qué pasa cuando esas raíces atan las manos y apagan la vida? Miko la miró, identificado en esa duda que burbujeaba dentro de ambos. Tenemos que ser la voz que cambie esa canción. Neca merece más que ser recordada como una maldición. La noche se espesó con la cercanía de una amenaza creciente. El anciano guerrero, con el rostro surcado por la solemnidad de su misión, ya estaba camino al encuentro de Tatoki, dispuesto a confiar las noticias, a encender la llama de la persecución. El destino, que había temblado bajo las manos de Miko y se había inclinado a favor de la vida, ahora chocaba con la furia incurable de la ley tribal. El silencio del desierto se rompió apenas por el eco distante de pasos y susurros. Neca, recuperando algo de fuerza, sintió el estremecimiento del peligro que se aproximaba. Su mirada se cruzó con la de Miko, una mezcla de miedo y determinación. En sus manos, un lazo intangible pero fuerte nacía entre ellos. Debemos prepararnos, dijo Miko con voz baja. No tardarán en enviarlos. La fragilidad de su refugio encontraba ahora la dureza de la inminente persecución. La traición se asomaba en el horizonte, bajo la figura de cazadores y sombras que se acercaban con intención clara. En la distancia, un grupo de cazadores emerge entre el polvo creciente, guiados por la orden inflexible de Tatoki, encontrar y capturar a Neca y a Miko, antes de que su acto de rebeldía pueda arraigar en el corazón de la tribu. El trayecto bajo el sol implacable era un desafío continuo. Cada paso de Miko y Neca dejaba huellas efímeras sobre la tierra polvorienta, que se ocultaban pronto con la brisa caliente. La escasez de agua hacía que el aire pareciera pesar más, y la amenaza constante de los cazadores de Tatoki se sentía en cada sonido lejano y en las sombras que parecían acechar tras cada arbusto seco. Neca
aún débil pero recompuesta por la voluntad férrea que no la abandonaba, caminaba junto a Miko con determinación que desmentía su estado físico. Entre ellos, la distancia se acortaba. Con cada palabra compartida, fragmentos de su pasado y de su dolor, que Neka soltaba con el tímido rescoldo de confianza que Miko había encendido en ella. En mi infancia, comenzó Neka, la voz áspera por el cansancio, aprendí que el valor no está en dar vida, sino en resistir cuando te niegan la propia. Miko la escuchaba, atento, sus ojos reflejando el fuego interior que la acompañaba. «Es cruel lo que dicen de ti», respondió él con suavidad, «pero si hay algo que he aprendido, es que la fuerza no siempre está en la sangre que se puede dar, sino en la que se sostiene contra toda adversidad». El silencio que siguió tuvo el peso de una confesión no hecha. Neka evitó la mirada, sus dedos rozando nerviosos la tela raída de su vestido. La marcha los llevó a una grieta entre rocas, un lugar que parecía respirar un respiro escondido del mundo. Allí, cuando la fatiga comenzaba a cegar sus sentidos, apareció una figura emergiendo con la imponente calma de quien ha visto muchas primaveras y demasiados inviernos. Era una anciana de rostro surcado por arrugas que contaban historias de siglos. Ojos penetrantes que brillaban como carbones vivos bajo la piel curtida. Sus pasos eran lentos pero seguros, cada uno marcado por la sabiduría que solo el tiempo concede. «He escuchado el susurro del viento», dijo con voz clara y firme. «He visto cómo la tierra se quiebra para liberar a quien ella misma quiso ocultar». El corazón de Miko dio un salto, mezcla de sorpresa y esperanza. «¿Quién eres para conocer aquello que escondería nuestro mundo?», preguntó él, con respeto y cautela. La anciana esbozó una sonrisa que parecía contener el universo entero. «Soy Kiona», se presentó, «guardiana de los secretos que la tribu ha olvidado. En mí habita el espíritu que honra las raíces verdaderas, no las cadenas que atan al miedo. Sé por qué caminan y lo que buscan en el santuario sagrado». Neka la miró con cierta desconfianza, pero una chispa de algo parecido a la fe se encendió en sus ojos. «¿Podremos llegar?», inquirió, «porque ellos vendrán y no dejarán espacio para la piedad. El camino es difícil y la sombra se cierne, pero hay lugares donde la justicia se encuentra, enterrada bajo las costumbres. Ese santuario es refugio, verdad y luz», respondió Kiona. «Pero deben saber que no estarán solos, ni todo lo que encuentran será como esperan». Durante las horas que siguieron, Kiona guió al par a través de senderos apenas visibles, escondidos en el abrazo de la tierra rocosa. Neka, sintiendo el aliento de la vida en el cuerpo que lentamente se recuperaba, tejía memorias que la fortalecían. Versos antiguos, historias de mujeres que, aún marginales, dejaron huella porque desafiaron el destino marcado. Miko, por su parte, se enfrentaba a sus propios fantasmas. El miedo a perder a Neka, el temor a ser cazador y cazado, al rechazo de su gente, batallaban dentro de él como una tormenta sin tregua. Pero la presencia de Kiona, la fuerza silenciosa de Neka y la certeza de que esa lucha era más grande que ellos, le daban un propósito renovado. En la distancia, un murmuro creciente rompía ocasionalmente la quietud del desierto. Ramas quebradas, pisadas apresuradas, el trayecto cercano de los cazadores de Tatoki, que sabían ya de su huida. La presión se sentía como una pesada losa sobre sus hombros, recordándoles que cada minuto contaba. Cuando el altar del santuario apareció frente a ellos, un lugar antiguo de piedra y misticismo, la esperanza pareció alcanzar un respiro.
Sin embargo, la luz del crepúsculo reveló la amarga verdad. Guardias armados y figuras conocidas cerraban el paso, dispuestos a impedir la entrada al refugio. La barrera no solo era física, sino la manifestación tangible de la oposición férrea que Tapoki y sus seguidores levantaban contra ellos. El sueño de justicia, de un lugar donde su verdad pudiera ser escuchada, chocaba con el muro infranqueable de la tradición implacable. Miko apretó con fuerza la mano de Neka. Sus dedos entrelazados eran mucho más que un contacto. Eran el símbolo de un juramento compartido. «No podemos retroceder», murmuró él. «Aquí se decide si seremos sombra o luz». El peso del desafío caía sobre ellos como la noche que comenzaba a envolver la tierra. Justo cuando se preparaban para enfrentar la guardia que bloqueaba la entrada, un mensajero llegó corriendo de regreso por el camino polvoriento. Su rostro pálido y ojos intensos destilaban la urgencia de la noticia. «La tribu ha declarado traición». «¡A Miko!», exclamó con voz agitada. «Han ordenado su captura inmediata». El aliento de la inminente batalla se mezcló con el aire seco y el silencio expectante del valle. Por delante, la lucha por la vida y la justicia apenas comenzaba, y el destino de todos pendía de un hilo. La estrategia era clara pero peligrosa: dividirse para aumentar las probabilidades de éxito. Miko y Neka, con el corazón latiendo acelerado y los sentidos alerta, se encaminaban hacia un paso oculto que apenas unos pocos conocían. Taina, fuerte y decidida, se quedaría atrás para distraer a los cazadores y ganarles tiempo. La decisión había sido rápida, fruto de la urgencia que consumía el aire y el terreno seco. Neka caminaba junto a Miko, cada músculo tenso, mientras las sombras alargadas de la tarde marcaban el ritmo de su escape. En su interior, la batalla era inmensa. Superar el miedo al rechazo tribal apenas comenzaba a rozar la superficie de un temor más profundo: el miedo a rechazarse a sí misma. Por años, la infertilidad había sido más que una condición. Era una barrera impenetrable a la aceptación, una etiqueta de mal augurio grabada a fuego en su alma. Pero ahora, con Miko a su lado, ese peso parecía menguar. En sus ojos se reflejaba un atisbo de esperanza, una chispa frágil pero decidida a no ser extinguida por las sombras de la historia. Recordaba las palabras de Taina, la delicada marea de dudas que había comenzado a erosionar la rigidez de las costumbres. Quizás no todo estaba perdido. Quizás la tribu podría escuchar otras voces. Quienes osaban cuestionar el castigo hacia la infertilidad habían empezado a surgir, tímidas y pocas, pero con la fuerza suficiente para hacer eco. Mientras avanzaban, el paso secreto se reveló como un puente estrecho de roca natural, mimetizado entre arbustos secos y rocas erosionadas. La humedad de la tierra, rara y bienvenida, parecía un respiro en medio del desierto. Miko tomó la mano de Neka con firmeza, transmitiéndole un ancla en medio de la tormenta que se aproximaba. No obstante, en el ambiente se sentía un aire de peligro latente. Las heridas invisibles del pasado comenzaban a cicatrizar lentamente, pero el presente les recordaba que la tribu, implacable, ya había puesto la mira en ellos. A pocos metros, Taina ejecutaba su parte del plan. Su figura firme y decidida emergía en la lisa, lanzando señuelos y creando ruido para llamar la atención de los perseguidores. Con cada paso esquivaba flechas de miradas acusadoras y palabras cortantes que no provenían solo de enemigos externos, sino también del peso de una comunidad dividida. Sentía el peso de la tradición sobre sus hombros, el temor a ser vista como una traidora, pero también la urgencia de salvar una vida y con ella
un fragmento de esperanza. En el silencio cómplice entre Miko y Neka, ella luchaba contra una tormenta interna. No se trataba solo de sobrevivir a la persecución, sino de sobrevivir a la sombra que la había acompañado por tanto tiempo. La sombra del rechazo propio. Recordaba las miradas frías, las palabras duras de quienes veían su infertilidad como un castigo divino, una señal de impureza. Pero en aquel paso angosto, entre piedras y suspiros, Neka decidió que nunca más la tierra la enterraría viva, que el juicio de su pueblo no definiría su valor. La noticia de la división del grupo se esparció rápidamente. En el campamento tribal, las tensiones crecían como un incendio. Voces antiguas clamaban por venganza y castigo, mientras otras, más jóvenes y prudentes, comenzaban a murmurar sobre la necesidad de reconsiderar las viejas tradiciones. Sin embargo, era Tatoki quien movía los hilos con mano férrea, incapaz de tolerar la desobediencia. Fue en ese momento cuando un anciano, testigo silencioso y guardián de rituales olvidados, emergió de entre las sombras. Su mirada, cargada de años y secretos, reflejaba una mezcla de pesar y deber. No sin conflicto, tomó su camino hacia Tatoki para informar del acto de rebelión. Sabía que su mensaje encendería las brasas de una tormenta inminente, pero también que el equilibrio de la tribu pendía de hilos peligrosos. Dentro del santuario, la atmósfera era densa y cargada. Entre viejas piedras y grabados que hablaban de tiempos mejores, los susurros de quienes empezaban a cuestionar la dureza del castigo hacia la infertilidad encontraban eco. Voces que antes se mantenían en silencio, ahora se atrevían a alzar un suspiro de duda. Era el inicio de un cambio, sutil pero firme, potenciado por el coraje de quienes habían desafiado al destino. La decisión de Miko de desafiar la ley ancestral no había sido simple ni libre de miedo. La tribu, con sus reglas inquebrantables, se había levantado contra él. La acusación de traición caía como un martillo sobre sus hombros. Aquel mensaje llegó poco antes de que el paso secreto se abriera a sus ojos. El mensajero llegó jadeando, rostro pálido y voz entrecortada, con palabras que consumieron la esperanza en un instante. La tribu había declarado a Miko un traidor y ordenaba su captura inmediata. Miko apretó con fuerza la mano de Neka, su mirada encontrándose con la de ella, cargada de un valor inquebrantable. «Nos buscan», dijo con voz baja pero firme. «La tribu ha declarado mi traición». La luz moribunda del sol acariciaba el horizonte, mientras la noche amenazaba con cubrir la tierra. La sombra de la persecución se cernía sobre ellos con un peso insoportable. El momento decisivo había llegado. No había marcha atrás. Entre la tierra quebrada y el susurro del viento, aquel juramento silencioso se convirtió en pacto de resistencia. Si antes la tierra intentó enterrarla, ahora era el mundo entero el que debía temer al despertar de Neka y a la determinación de Miko. El tiempo se acortaba. La búsqueda había comenzado. Las manos firmes de los cazadores apresaban a Miko y a Neka en mitad del camino áspero, la tierra polvorienta levantándose en nubes opacas a sus pies. Miko sintió el peso brutal de la traición clavado en cada músculo cuando las cuerdas apretaron sus muñecas, tensas como el juramento que había hecho bajo el sol ardiente. Las miradas de los hombres eran frías, reflejando la furia ardiente de Tatoki y la amenaza de justicia que se cernía sobre ellos. Neka, con el cuerpo aún débil pero la mirada encendida de fuego, no se entregaba a la desesperanza.
La expresión de sus ojos revelaba una lucha interna, una batalla contra la prisión tangible y la condena invisible que la perseguía desde que fue enterrada viva. Sus dedos temblorosos se aferraron al puño de Miko, transmitiéndole una fuerza silenciosa que resistía al destino marcado por la tribu. El aire pesado del desierto parecía conspirar contra ellos, cargado de polvo y un silencio tenso. No lejos, bajo la sombra de rocas, agrietadas y arbustos secos, Taina y un grupo de aliados ocultos se preparaban para actuar. La guardia tribal, que confiaba ciegamente en la orden de Tatoki, no esperaba la astucia ni la rapidez que estaba a punto de desatarse. En un instante cargado de electricidad contenida, Taina lanzó su señal, un grito ahogado y el crujido de ramas rotas a lo lejos. Los cazadores, desconcertados, giraron para enfrentar la distracción, dejando un intersticio que puso en riesgo la captura segura. Con la agilidad nacida de años de entrenamiento y de amor profundo, los aliados emergieron de sus escondites con flechas listas y astas en alto. Miko sintió la cuerda ceder primero en su brazo izquierdo, gracias a un movimiento sutil de Taina, y con un esfuerzo inhumano logró liberarse por completo. La tensión explotó en un caos de gritos, gritos que eran tanto órdenes como plegarias. Neka, sacudiéndose el polvo y el miedo, se apoyó en Miko, con un temblor que ninguna oscuridad podría apagar. «No confiarán tan fácil en la misericordia», murmuró ella, con la voz aún quebrada, pero decidida. «La tribu nos ve como enemigos, y la persecución será más feroz que nunca». Miko asintió. El sudor y la tierra marcaban su rostro. Sus ojos, antes llenos de duda, ahora brillaban con la certeza del compromiso inquebrantable. «Entonces les mostraremos que esta lucha no es contra ellos, sino por ellos, por un pueblo que merece romper el yugo del miedo». Escaparon con la quietud que exigía la gravedad del momento, dejando atrás el bullicio de la refriega y adentrándose en un valle de sombras y esperanzas. La libertad era precaria y fugaz, un hilo que tensaban con cada paso que los alejaba del alcance de Tatoki. Pero la furia de la tribu ya los había marcado de forma indeleble. Con la noche como aliada, Miko recordó la conversación con Taina, quien había insinuado una grieta creciente en la rigidez tribal, donde algunas voces comenzaban a desafiar el castigo implacable impuesto a quienes, como Neka, eran condenados por su infertilidad. Aquellas palabras ardían en su mente, dándole un segundo aliento. El sonido a lo lejos del caballo del mensajero rompió la calma tensa. Un hombre jadeante apareció entre los arbustos, la piel perlada de sudor y la mirada colmada de urgencia. «Tatoki ha convocado al consejo tribal», anunció con voz agitada. «El veredicto será definitivo. Condenan a Neka y a ti, Miko, como enemigos de la tribu. La orden de captura es inflexible y la furia renovada». La gravedad de esas palabras cayó como una losa que oscurecía el respiro momentáneo. Cada latido parecía vibrar más fuerte. Cada sombra se convertía en amenaza. Tanto Miko como Neka sintieron que el camino que habían trazado se cerraba, empujándolos hacia una confrontación inevitable. En los corazones que laten con rebeldía, la lucha entre la tradición y la humanidad no conoce pausas ni treguas. Miko, con la mano firme apretando la de Neka, selló en silencio la promesa de no rendirse, de enfrentarla. Tormenta que se levantaba contra ellos, mientras el viento del desierto aullaba entre las piedras. La oscura figura de Tatoki se preparaba para exigir su orden de muerte y castigo en el consejo, apuntalando la aurora de una convulsión que decidiría el destino de la tribu y de quienes habían desafiado su ley más cruel. La persecución era solo el preludio.
El sacrificio, la palabra y el valor se convertirían en las armas para romper el ciclo del miedo. El consejo tribal se alzaba como un muro inquebrantable, dispuesto a emitir un veredicto que sellaría para siempre el destino de Neca y Mico. El consejo tribal se había reunido en el santuario bajo la sombra pesada de los árboles centenarios y las piedras antiguas que guardaban secretos de épocas implacables. Las voces, tensas y entrecortadas, llenaban el aire con ecos que reverberaban entre los muros, como rituales silenciosos de una tradición que se resistía a cambiar. Mico y Taina estaban allí, cada uno con el peso del mundo sobre sus hombros, dispuestos a enfrentar a una comunidad dividida, ávida de mantener el orden que conocía, pero también vulnerable a las grietas que el tiempo y el dolor abrían lentamente en el alma tribal. Mico se levantó con la postura firme, alzando la voz que rebotaba con fuerza en aquel espacio sagrado. Sus palabras no eran solo defensa, sino un llamado profundo, un desafío que buscaba derribar muros con los ecos del entendimiento. Esta tradición que nos rige desde siempre, dijo, con solemnidad, no puede convertirse en la tumba de nuestra humanidad. No podemos permitir que el miedo a lo diferente nos lleve a destruir aquello que da sentido a nuestra tribu, la vida, la dignidad, el respeto. El silencio lo envolvió todo por un instante que pareció eternidad. Entonces, Taina tomó su lugar, sus ojos brillando con una mezcla de resolución y dulzura contenida. Hemos cerrado nuestros corazones durante demasiado tiempo, susurró. Neca no es una sombra que debe ser enterrada bajo tierra. Es la luz que nos muestra el camino hacia un futuro donde la fortaleza no se mida solo en quien puede traer vida, sino en quien sabe respetar y protegerla en todas sus formas. Pero no todos estaban dispuestos a escucharla. Voz del cambio. Tatoki, el líder implacable y férreo guardián de las costumbres, se levantó con un gesto cortante y la mirada gélida. Su voz oscura dijo con dureza, ¿qué valor puede tener quien desafía la sagrada ley? ¿Quién es para proclamar la dignidad de una mujer cuya infertilidad es vista por nuestros antepasados como un mal augurio? La tradición sostiene el equilibrio, y cualquier fisura traerá la caída de todo lo que hemos construido. La tensión creció en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Pero entonces, Neca, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó tambaleante, sus ojos fijos en los rostros expectantes, altivos y temerosos a la vez. Su voz, aunque entrecortada por la emoción, tenía la firmeza de quien ha conocido el abandono y la desesperanza, pero también la fuerza que nace con la determinación de no dejarse definir por el rechazo ajeno. Sé lo que he perdido y cómo me vieron morir bajo la tierra, dijo, cada palabra un latido en el corazón de la tribu. Pero también sé de qué estoy hecha. Mi valor no yace en la capacidad de dar vida, sino en haber sobrevivido a la muerte y en la fuerza que ahora ofrezco para sanar esta tierra rota que compartimos. Algunos miembros del consejo reaccionaron conmovidos. Sus miradas cambiaban de dureza a una creciente duda, como si una luz tenue pero cálida hubiese comenzado a filtrarse por entre las grietas de siglos de silencio. Otros, sin embargo, continuaban, con el ceño fruncido, manteniendo el muro impenetrable de la tradición. Una atmósfera febril cubrió la sala, y de repente, la puerta principal se abrió con violencia. Un mensajero jadeante entró abruptamente, con el rostro pálido y los ojos cargados de urgencia y temor. Sin ceremonia, la voz se alzó en el murmuro general. Un ataque externo. Grupos desconocidos se acercan a las fronteras de la tribu. Su sombra trae destrucción y caos.
La comunidad debe prepararse. Un silencio pesado cayó inmediatamente. Los rostros antes divididos se tornaron hacia la realidad irresistible, que los obligaba a detener disputas internas momentáneamente. Tatoki fue el primero en hablar, aunque esta vez su voz llevaba una cadencia distinta, más calculada y urgente. Esta amenaza no espera por nuestras diferencias. Si no nos unimos bajo un mando fuerte y tradicional, perderemos todo. Miko y Taina intercambiaron una mirada rápida. Sus sueños de cambio chocaban ahora contra la necesidad de preservar la vida de su pueblo. Y la fragilidad de toda esperanza parecía pender de un hilo delgado. Neka, con la boca seca, pero la mirada firme, añadió: la fuerza de nuestra tribu está en su gente, en el respeto y la unidad. No puede ser impuesta ni comandada por la imposición del miedo. Si queremos sobrevivir, debemos ser más que guerreros. Debemos ser un solo corazón que late, que comprende y protege. Las palabras resonaron, mientras afuera el viento soplaba con fuerza, anticipando el fragor que se avecinaba. La tribu quedaba en suspenso, detenida, entre la tradición que había dictado su pasado y la amenaza que los obligaba a mirar hacia un futuro incierto. La batalla entre lo viejo y lo nuevo, entre el riguroso orden y la necesidad de cambio, comenzaba a gestarse bajo un mismo cielo que pronto sería testigo de un enfrentamiento que definiría su destino. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un rugido contenido, la llama de la discordia dando paso a la necesidad de unirse. Los ojos vigilantes del consejo se cruzaron con los de Miko y Neka, señal inequívoca de que la decisión que tomaran en las próximas horas tendría un impacto que traspasaría las fronteras del santuario. El santuario, símbolo de la historia y espiritualidad ancestral, estaba ahora impregnado del aroma de la tensión, la esperanza contenida y el inminente choque de fuerzas que decidirían no solo el futuro de Neka y Miko, sino el rumbo de toda la tribu. Mientras las últimas luces del día se apagaban tras las montañas, un eco distante retumbó por el valle. Una amenaza externa había irrumpido sin aviso, obligando a todos a reconsiderar sus prioridades y abandonar por un momento sus disputas internas, en ese movimiento inexorable hacia la incertidumbre. La tribu debía afrontar un desafío que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino también la fuerza de sus lazos y convicciones. El viento trajo consigo el sonido lejano, pero claro, de tambores de guerra, y con él la certeza de que nada sería igual a partir de ahora. El crepitar distante de las llamas en el campamento parecía un susurro leve frente a la tormenta que se gestaba en el alma de la tribu. Bajo el sol inclemente, Tatoki se erguía, firme y riguroso, proclamando con voz autoritaria la urgencia de un mando férreo para enfrentar la amenaza externa que acechaba a la comunidad. Sus palabras tenían el peso del hierro, una orden que pretendía unificar mediante el miedo y la fuerza, dejando poco espacio para la duda o el debate. Pero frente a él, Miko mantenía la mirada impasible, la llama de su convicción brillando intensa en sus ojos. No se trataba solo de la protección contra el enemigo externo, sino de la lucha por un pueblo capaz de renovarse sin perder su humanidad. A su lado, Taina respaldaba cada palabra con la fuerza de quien ha vivido el conflicto entre tradición y justicia. Su voz resonaba, tranquila pero firme, proponiendo una unión cimentada en respeto y valores renovados, no en la imposición del poder absoluto. Neka, relegada hasta entonces como sombra marginada,
levantó su voz con un valor que pocas veces la tierra habría recibido. Ella habló de fortaleza interior y sabiduría nacida del dolor y la resistencia, sorprendiendo a algunos y conmoviendo a otros. Sus palabras eran un puente tendido sobre aguas turbulentas, la memoria viva de alguien que había sido enterrada por la tribu y ahora resurgía para mostrar que la fuerza se manifiesta en formas que van más allá de lo físico o lo esperado. La tensión se palpaba como un fuego dormido en el aire. Tatoki replicó, imponente y desafiante, defendiendo con vehemencia la dureza necesaria para mantener el orden ancestral. Pero antes de que la discordia pudiera desbordarse, un mensajero irrumpió apresurado, con el rostro pálido y la urgencia marcada en cada palabra. Un ataque externo amenazaba las fronteras de la tribu. Un enemigo desconocido que portaba destrucción y caos. Un silencio helado atravesó el santuario. La división interna se convirtió en una presión colectiva para enfrentar juntos la amenaza inminente. Sin embargo, ese llamado a la unidad chocaba con los nervios expuestos, los resentimientos aún recientes y la profunda necesidad de cambio que Miko, Taina y Neka sostenían en sus corazones. Tatoki habló entonces desde la anticipación y la calculada firmeza del guerrero veterano. Aquella crisis exigía un liderazgo fuerte y tradicional para preservar la existencia misma de la tribu. Pero Miko, con voz cargada de la pasión y la esperanza de un futuro distinto, ahí estalló el conflicto más profundo. La unión debía partir desde el respeto mutuo, la aceptación y la compasión, no solo desde el poder o el miedo. Neka, aunque quebrantada en cuerpo, se mantenía íntegra y soberana en espíritu. Recordó la humillación de haber sido expulsada al borde de la muerte. Y sin embargo, allí estaba, hablando con una energía que resonaba en el corazón de quienes escuchaban. Su discurso fue un latido colectivo, un llamado a reencontrar la verdadera fortaleza en la colaboración y la humanidad que habían sido olvidadas tras siglos de temor. Mientras las sombras se alargaban y la última luz del día se despedía con tonos anaranjados y violetas, el consejo y la tribu se enfrentaban a una encrucijada: aceptar la necesidad de cambiar para sobrevivir o aferrarse al pasado que podría condenarlos a la destrucción. En ese instante, fuera del sagrado santuario, el rugir lejano de tambores de guerra comenzó a leer la tierra con aviso ineludible. El enclave se tensó como un arco a punto de disparar. La amenaza externa avanzaba sin cesar, y el destino de la tribu, de Neka y de Miko, colgaba de un hilo frágil pero poderoso. La batalla que definirá el rumbo de todos estaba por comenzar. El consejo. Tribal yacía sumido en un silencio tenso, roto solo por las voces bajas que aún debatían bajo la sombra protectora del santuario. Miko apretó con fuerza la mano de Neka, susurrando con esperanza: esta es nuestra última oportunidad. Hoy se decide no solo nuestro destino, sino el de toda la tribu. Los ojos de Neka, aún marcados por el dolor y la incertidumbre, brillaron con una nueva luz, una mezcla de determinación y alivio por enfrentar el fin de la tormenta que había azotado sus vidas. Cuando Tatoki alzó la voz para reafirmar su mandato férreo, instando a la tribu a rechazar cualquier desviación que amenazara el orden ancestral, su figura parecía imponente, pero el eco de sus palabras encontró resistencia en las miradas rejuvenecidas de muchos miembros del consejo. La defensa apasionada de Miko y Taina resonaba más allá del miedo y la costumbre, abierta
a una visión capaz de sanar heridas profundas. Neca, tambaleándose levemente, se levantó para pronunciar su discurso final. La voz, aunque fragilizada por semanas de encarcelamiento y lucha, emergió con firmeza y claridad, atravesando el aire como un bálsamo que despertaba conciencias adormecidas. «Fui enterrada bajo esta tierra porque pensé que no valía nada», comenzó, mirando a cada rostro con una mezcla de tristeza y valentía. «Pero hoy me levanto no solo por mí, sino por todos aquellos que han sido silenciados por el miedo y la ignorancia. No somos solo lo que producimos o lo que esperan de nosotros. Somos almas con derecho a la dignidad, al respeto, a la vida en todas sus formas». Un suspiro colectivo recorrió el santuario, y por primera vez en mucho tiempo, la atmósfera se tornó expectante, llena de un imposible brillo de esperanza. Antes de que la resistencia pudiera volverse definitiva, la puerta del santuario se abrió con fuerza, y entró un mensajero jadeante. Su voz, un estampido en la tensión suspendida, anunció: «Un ataque externo amenaza a la tribu. Grupos forasteros avanzan con intención de destruirnos. Debemos unirnos». El murmullo se tornó un rugido contenido, y los rostros tensos cambiaron abruptamente su foco. Tatoki frunció el ceño, apretando la mandíbula. «La amenaza exige un mando fuerte», dijo con voz grave. «El orden y la disciplina nos salvarán». Pero Miko, tomando aire, con resolución replicó firme: «El verdadero liderazgo nace del respeto, la unidad y la compasión. No será con miedo ni exclusión que superaremos este desafío». Taina asintió, reforzando aquel sentido de unión renovada. Neca, desde su lugar, sumó un último llamado: «Debemos ser un solo pueblo, donde cada uno sea valorado por lo que es, no por lo que se espera que sea. Así venceremos». El consejo, dividido pero ante la presión implacable del externo peligro, comenzó a ceder. Voces antiguas y nuevas encontraron eco en la necesidad de un cambio sincero. Tatoki bajó la mirada. Su rigidez empezaba a flaquear ante la fuerza imparable que se desplegaba. Mientras tanto, el viento creciente traía el lejano rumor de tambores de guerra, anunciando la batalla que ya llamaba a la puerta. Los guerreros se preparaban, no solo para defender la tierra, sino para construir un futuro distinto. Con la tribu finalmente unida bajo la esperanza y la renovación, Neca y Miko comenzaron a caminar juntos al centro del campamento. Allí, frente a los ojos que antes los habían condenado, plantó un árbol joven en la tierra reseca y cicatrizada, que había querido enterrarla. Su rostro, iluminado por la última luz del crepúsculo, reflejaba la paz naciente. «Este árbol», dijo Neca con voz suave pero firme, «es símbolo de vida que resurge, de dignidad que no puede ser sepultada, como nosotros, que hemos roto las cadenas del pasado para renacer». Miko se arrodilló junto a ella, sus manos tocando la tierra húmeda. «Que crezca fuerte y firme», añadió, recordándonos que la fuerza está en la tierra que nos une y en el respeto que debemos cultivarnos. La tribu observaba en silencio, y entre ellos surgía un murmullo de aceptación y renovación. Taina se acercó, y junto a Miko y Neca prometió trabajar por la reconstrucción de una comunidad donde el miedo se transformara en cuidado y la tradición en sabiduría viva. La noche cayó lentamente, envolviendo el valle en un manto estrellado. La batalla externa aún estaba por venir, pero en ese instante un nuevo capítulo comenzaba para la tribu, uno donde la esperanza, la compasión y la humanidad tejían el destino. Neca miró al cielo y por primera vez en mucho tiempo sintió que la tierra
Ya no la deseaba enterrar, sino sostener. Miko, tomando su mano, encontró en ella la fuerza para seguir luchando. No solo por supervivencia, sino por un mañana distinto. La cicatriz del pasado era profunda, pero la semilla plantada aquella tarde era el testimonio vivo de una transformación irreversible. Así, bajo el vasto cielo del oeste, la tribu renacía, libre del yugo implacable que la había condenado, abrazando la diversidad del alma y la riqueza de la vida en todas sus formas. El desierto guardaba sus voces, y el árbol firme en la tierra murmuraba promesas de paz y futuro. La historia de Neka, Miko y Taina se convertía en leyenda, un faro para quienes creen que incluso en la mayor adversidad, la humanidad puede triunfar.